que estamos hablando y es el estado del arte del mantenimiento de las flotas de vehículos. Como Ok, para, como para contarte, Diego, la mayor parte de los documentos, los pocos documentos que hemos encontrado, entendiéndolos como tesis de pregrado, de especializaciones, de maestría y de doctorado, en Latinoamérica entera, son desactualizados o evidencian lo que los contactos y las otras entrevistas que hemos hecho por parte de los estudiosos de Pedro, de William y de Jason, que es el otro estudiante, muestran cómo desafortunadamente nosotros los ingenieros estamos desalineados de los conceptos de PA 55, de ISO 55000, porque no evidenciamos la gestión de los activos para que para que estos cumplan su vida útil y se logre la tasa de retorno que los financieros están requiriendo. Entonces los gerentes ven el mantenimiento como un gasto. Y tenemos ok. ejercicios en donde hay gerentes que prefieren no hacerle mantenimiento a los vehículos y después de 5 años venderlos, así sea por chatarra, y consideran que, que eso económicamente es viable. Sí, Nuestra responsabilidad como ingenieros y pues aquellos que vivimos del mantenimiento y que lo queremos, pues hombre, queremos mostrar que no, que eso no es así, que la gestión de los activos propende por el cumplimiento de tasas de retorno en donde al realizar mantenimientos financieramente nos alineamos estratégicamente con las organizaciones. Y por ok. eso es tan importante esta entrevista contigo, Diego, porque tú trabajas en una empresa en donde se evidencia que hay planeación, hay programación y hay ejecución del mantenimiento, permitiendo que los indicadores y que por tanto la facturación de los kilómetros recorridos sea demostrar, sea positiva, en donde los números evidencian que lo que dicen los diferentes autores respecto de las tres generaciones actuales del mantenimiento, pues sí, sí son cosas ciertas. Entonces tenemos autores que nos dicen, mire, antes de la Segunda Guerra Mundial el mantenimiento no era tan importante, la confiabilidad no era importante porque generalmente las máquinas eran sobredimensionadas pues si se incumplía con una entrega no pasaba nada. Después de la Segunda Guerra Mundial la cosa cambió y entonces ya se estaba hablando de dejarlos correctivo, tanto correctivo para pasar a preventivo e incluir algo de predictivo. Y la tercera generación son los que ya están incluyendo planes de RCM o están incluyendo metodologías como TPM en función de alinearse con la gestión de, en este caso, pues de flotas de vehículos eh, 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 dándole pues otro concepto. Mm, pues aquí sí la idea es exponer las preguntas que Pedro y que William tienen al respecto, eh, aprovechando estos minutos que nos está regalando Diego en función de construir. La idea es que Bueno, en ningún momento pues buenos vamos a días a focalizar. todos. Les agradezco su tiempo y pues en lo que le pueda colaborar con el mayor de los gustos. Perfecto. Bueno, entonces no sé si por dónde deseen comenzar o por qué deseen comenzar. Les doy como lo que yo considero que es el inicio. ¿Aló? Sí, 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 Aló. te estamos escuchando. Que lo que es para mí el inicio y un estado del arte adecuado de lo que está ahorita actualmente. En Perfecto. realidad nosotros debemos estar contando que como tal existe un marco referencial. Sí. Referencial antiguamente se llamaba el PA 55, Ujú. pero en este momento se llama la ISO 55000. Sí. Recordemos que el PA 55 es una norma que surge en Europa, específicamente en Reino Unido, donde buscaban era
precisamente gestionar los activos, no como el mantenimiento. Ya la idea global de lo que nosotros entendemos actualmente como el mantenimiento debemos dejarla atrás y debemos verla como una gestión del activo. ¿Qué es gestionar el activo? Es yo cómo lo compro, primero yo cómo lo selecciono, yo para qué lo necesito, yo cómo lo compro, yo cómo coloco ese activo en funcionamiento, yo cómo lo hago el proceso de adecuación, cómo genero su apropiación al medio, cómo lo utilizo durante un periodo de vida, cómo lo desecho. Entonces ahí es cuando uno comienza a determinar todo ese tipo de etapas. Y comienzan a generarse diferentes tipos de situaciones. ¿Qué sucede con la ISO 55000? Normalmente lo que nosotros tenemos como marco referencial es ver la ISO 9001. La ISO 9001 es un marco referencial para nosotros decir, bueno, esto es una norma que es certificable, es una norma que podemos cumplir requisitos y nosotros podemos llegar a determinar qué es lo que sucede con la misma. ¿Qué pasa con esta ISO 55000? La ISO 55000 es una norma certificable, pero es una norma que uno podría considerar como antes. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas o las empresas que se lleguen a certificar bajo ISO 55000 están marcando un hito porque están bajo un marco de excelencia global. Razón por la cual alcanzar en este momento, en un entorno normal de mantenimiento, ese tipo de marco es bastante complejo. ¿Por qué? Porque la ISO 55000 no comprende únicamente el factor de confiabilidad, disponibilidad, tiempo medio de fallas, tipo medio de utilización, sino también toma otro tipo de factores, el factor financiero, el factor cultural, el factor de apropiación, el factor tecnología. Entonces se vuelve un poco complejo llegar al punto de que todas las empresas puedan llegar a cumplir ese marco general de lo que nosotros llamamos ISO 55000. Esa es la situación. Ahora, ¿qué pasa con Colombia? Colombia está en un proceso en el cual está buscando la manera en la cual puede llegar uno a generar procesos en los cuales puede llegar a tener un marco de excelencia. Es cierto, si tú lo buscas en este momento y si buscan ahorita un marco referencial respecto a trabajos de grado, es difícil. ¿Por qué? Porque no existen como tal una estructuración y estamos en este momento una alineación. Cuando tenemos la ISO 55000 quiere decir que comenzamos todos a alinearnos bajo un mismo punto, pero todos estaban saltando a diferentes tipos de puntos. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez no es que existan, sino que de pronto uno tiene que comenzar a buscarlo de una manera un poco más específica. Hay diferentes líneas de mantenimiento. Están los que toman la línea de aquel mantenimiento americano, que el mantenimiento americano es muy particular, porque nos lleva hacia un mantenimiento no centrado hacia la ejecución de las cosas, sino al uso del activo. Es decir, una empresa como un UPS, un DHL, que son empresas de transporte, pero de mensajería, pueden llegar a determinar que su estrategia es comprar un activo, determinar cómo van a hacer, qué tipo de vamos a colocarlo a funcionar, lo colocamos a funcionar y el uso que se le da es el uso que al final del cuento me vale. ¿Qué quiere decir esto? La mantenibilidad se resume en cambios de aceite, colocarle gasolina, cambiarle llantas y nada más. Entonces son estrategias y para ellos es realmente útil. Entonces es cuando comenzamos a ver el mantenimiento no como una forma de mantener los activos, sino realmente el aprovechamiento financiero y rendimientos financieros de los activos. Ahí es cuando cambia el concepto de qué es mantenimiento y qué es gestionar los activos, porque el mantenimiento es una estrategia, más no es directamente un camino. Entonces podemos determinar diferentes tipos de camino. Camino naturalmente puede llegar a ser ese. Que un entorno colombiano lo dé dudosamente. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener ciertas condiciones perfectas para poder generar un tipo de estrategia de estas. Teniendo que nuestros procesos de manufactura de carrocería y chasis, en la adecuación de chasis aquí en Colombia, pues no son los mejores. Entonces, ese tipo de situaciones comienzan a generarse.
Está el camino europeo, que es la mantenibilidad a partir de los tiempos. Está el mantenimiento que ya es un poco más hacia el europeo americano, que comienzan a generar ciertos tipos de mantenimientos por condición y con telemetría y todo este tipo de situaciones. Tenemos el tipo K, el mantenimiento de la parte asiática, es cuando comienzan a mejorar los tipos de cosas a partir de la operación. Y comenzamos ya a jalar un poco hacia el latinoamericano. Y el latinoamericano es una combinación de absolutamente todo. Todos. Todas las empresas que tienen un departamento de mantenimiento y que han tomado la parte de ingeniería y que han comenzado a tomar la línea de la gestión de los activos, en alguna parte de su vida han pensado en algo que se llama una matriz de excelencia. No se llama ISO 55000, pero sí se llama una matriz de excelencia, que al final puede llegar a tocar los aspectos de la ISO 55000. Entonces, para uno buscar el estado del arte de este tipo de situación, podemos comenzar a rasgar ese tipo de cosas, que seguramente por ahí sí se encuentran las situaciones, sí se encuentran casos de experiencia, sí se encuentran situaciones, sí se encuentran la mantenibilidad de por qué, de cómo se ha hecho, los tipos de estrategias que se han generado. Entonces, ese tipo de situaciones comienzan a generar un marco. Aquí en Latinoamérica tenemos dos gurús, básicamente, que son los que comienzan a generar toda esta ola y comienzan a mirar a ver qué es, y cada uno comienza a generar diferente tipo de caminos. El primero es el señor Luis Améndola y el señor Carlos Parra. Esos dos son los dos marcos referenciales que normalmente en Latinoamérica se tienen para poder realizar algún tipo de comenzar a iniciar a generar planes de orden, de marco global y de marcos de excelencia global. ¿Por qué? Porque uno se ha dedicado mucho a la parte de capacitación, de cómo generar, de entender al activo, y el otro se ha encargado de mirar e investigar cómo es que yo gestiono a partir desde la parte financiera y darte cuenta que las cosas no son simple y sencillamente del hacer, sino también de una parte cultural, que realmente es muy difícil. Después de ellos encontramos una persona que ustedes van a tener, que es Carlos Duarte. Carlos Duarte es una persona que ha trabajado durante muchos años, él viene del sector petrolero, una persona que estaba trabajando hace tiempo, yo trabajé con él en AMS, cuando él estaba gerente de AMS, y ahorita creo que está en Neuquén con Chile, que lo vi por ahí una vez que yo viajé a Chile. Y él es una persona también que ha generado y decir, pensar, vea, el mantenimiento es algo que tiene que hilarse con otro tipo de tecnologías de la información, tecnologías de telemetría, todo este tipo de situaciones para poder generar tipos de mejoramiento hacia los activos. Entonces, si nos damos cuenta, no hay un marco general en Latinoamérica. Ahí estamos comenzando a alinearnos, ya están comenzando a salir esas cabezas, están comenzando a generar ese tipo de situaciones que comienzan a generar ese tipo de marcos y de estados que uno puede llegar a decir, hey, yo tomo estos elementos de acá para poder comenzar a apropiarme de los mismos. Entonces, ahí está el punto y es lo que les quería dar como un enfoque de lo que es, qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Muy bien. Excelente, excelente. Como para redondear, Diego les hablaba ahorita del ingeniero Juan Carlos Duarte y es con quien la otra semana vamos a tener un webinario al respecto de la aplicación de la ISO 55000. Listo, perfecto. Hasta aquí Pedro y William, ¿tienen alguna inquietud, una pregunta? No, ningún ingeniero. Por mi parte, pues sí, muy bien lo que dice el ingeniero Diego. Diego. Claro, es muy correcta la información que nos da, y pues a mi ojo y lo que yo también tengo como experiencia, es verdad. El marco de referencia, pues sí, yo he trabajado mucho con lo que es Carlos Parra y lo que vi precisamente en mi materia de mantenimiento en la universidad. Trabajamos mucho en lo que es Carlos Parra. Entonces, como dicen, es una persona de referencia. Mi pregunta es, pues sí, hay que tomar de todo un poco, y más de pronto en parte, cuando estoy manejando una empresa de aproximadamente 135 automotores, donde manejo cuatro marcas diferentes de chasis, está Mercedes, Scania, Volvo y Chevrolet, ¿sí? Pues, vengo el caso, vamos, cada fabricante tiene pues algunas similitudes en las actividades de mantenimiento, pero algunos manejan
pues lo que se maneja pues siempre lo que muestra el fabricante es por kilometraje o por periodos de tiempo. Yo creo que mi pregunta es, ¿se puede seguir manejando o como para empezar a enseñarles a los propietarios que podemos cambiar precisamente esa mentalidad que tienen ellos que el mantenimiento es un costo, porque es muy difícil convencer a 200 asociados de una empresa en las formas de ver la situación del mantenimiento, ya que ya llevan la empresa, es una empresa ya casi de 60 años y siempre han manejado lo mismo. Bueno, es cierto, eso es muy complicado, comenzar a cambiar ese tipo de situaciones. Sí es posible comenzar a cambiar poco a poco. Uno tiene que comenzar a ver que el mantenimiento puede llegar a verse, y ya que estamos cambiando este tipo de situaciones, y quiero que ojalá ustedes comiencen a ver que no llamen esto mantenimiento, sino gestionar un activo. Entonces, el gestionar un activo, ¿qué requiere? ¿Cómo lo utilizo? Entonces, normalmente cuando uno comienza con unas empresas a decirle, vea, necesito generar y comprar un software para controlar mi mantenimiento. ¿Cuánto vale el software? No, pues yo necesito uno de clase mundial. Ok, entonces miremos un clase mundial. Un clase mundial puede ser un J.D. Edwards, un Máximo, un Infor. ¿Cuánto te vale la implementación? Entre $70,000, $80,000. Y la licencia es $90,000, $100,000. Entonces tú le vas a decir eso a una empresa y te va a decir, wow, pero ¿cuánto me va a retornar? ¿Y cuánto va a retornar esa plata? Entonces eso comienza a ser difícil. Las estrategias de mantenimiento hacia ese punto comienzan a volverse complicadas. Entonces, cuando uno quiere mejorar el mantenimiento, pero cuando uno ya tiene sus rutinas bien hechas, cuando uno ya tiene una cultura organizacional, eso es supremamente importante. Yo no me voto hacia otro tipo de cosas si yo no mejoro la cultura organizacional. Si no hay cultura, no hay mejora por ningún tipo de aspecto, todo tipo de situación que yo vaya a hacer. Lo que tengo que velar siempre es por la cultura, porque los técnicos trabajan y las personas que operan las máquinas estén alineadas con el enfoque de la confiabilidad hacia el activo. Entonces, cuando yo tengo dominado mi plan de mantenimiento, tengo dominado mi cultura organizacional, tengo dominado mis procesos, hay un punto más en el cual saltar, que es donde veo el retorno de una manera rápida. ¿Y cuál es? Con la operación de la máquina, que ahí es donde yo comienzo a gestionar mi activo. ¿Cómo lo gestiono? Y ahí es cuando toca incluir un poco de tecnología. Afortunadamente, actualmente tenemos una tecnología que se presta a las situaciones. Colombia está desaprovechando muchas situaciones, y es los puertos de información que están estandarizados a nivel global. Por ejemplo, si tú te pones a averiguar en este momento, estoy seguro que gran parte de tu flota tiene puertos de FMS que pueden llegar a estar abiertos hacia el público. Es el puerto de FMS, son computadores dentro de motores. Volvo es uno de los fabricantes que tiene esa iniciativa. Entonces, ¿qué puedes hacer? Comenzar a tomar esa telemetría y esos datos para comenzar a ahorrar, por ejemplo, combustible y llantas, que los automotores son los dos grandes rubros que generan mayor costo a una empresa. Entonces, cuando yo impacto combustible, compro y gasto llantas, y yo comienzo a ahorrar en esos dos rubros, comienzo a generar una apertura presupuestal para poder enfocarme en otro tipo de situaciones que ya son basadas hacia el acondicionamiento del activo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo comienzo a mirar estrategias de TPM o Lean Maintenance, o comenzar a mirar a ver si yo miro algo de PMO o por RCM? Pero ya son técnicas que requieren información, pero que yo tengo que abrir. No tengo que decirle a la empresa, deme presupuesto. Como gestor del activo tengo que buscar esa partida presupuestal como generando ahorros hacia el activo. Entonces yo te sugeriría, por ejemplo, que comenzar a mirar los estilos de manejo y a los análisis estadísticos hacia las personas y cómo yo estoy operando. Por ejemplo, cuánto combustible estoy gastando, cuántas llantas estoy gastando, cuánto es mi tanque de llantas, para poder determinar mis milímetros que estoy gastando en cada operador, o en cada conductor, o en cada ruta que estoy haciendo. Si yo comienzo a generar esos ahorros dentro de la parte operacional, estoy seguro que puedes abrir un presupuesto para poder avanzar hacia la parte de la
cultura del mantenimiento. No sé si queda clara un poco la pregunta. Sí, sí. No, pues sí, pues obviamente ahorita llegaron unos buses Scania y precisamente ya el programa busca una interconexión precisamente directamente también al celular del propietario, donde le informa precisamente los consumos y las fallas que ha tenido el vehículo. Eso es bastante por ese lado nos podemos ir también. No, muy Pero es bien. importante, no es tan, la información que buscan los fabricantes es muy sesgada. Busca los medios para tú estar controlando la información en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Telemetría en vivo. Estamos hablando que son dispositivos que en el mercado pueden estar oscilando en más o menos 1,5 millones por cada automotor. Eso te puede generar un ahorro gigante, estoy seguro. ¿Por qué? Porque son empresas que se especializan en análisis de la información y en determinarte la información como están. Aquí en Colombia hay una empresa holandesa que está ubicada en Medellín, justamente, que está haciendo eso. Toma los datos y le va diciendo al conductor, hey, estás acelerando mucho porque ya el torque ya no, para la aceleración que llevas el torque está disminuyendo. Cambia, haz cambio de marcha, frena, acelera. Y es con solo lucecitas que te van mostrando indicadores que al final del cuento ese tipo de lucecitas hacia el conductor se refleja al final de un corte específico de días en un ahorro de combustible y en ahorro de llantas. Sí, ingeniero. Lo otro que quería comentar precisamente es, pues lo comentaba en la parte de los asociados. Pues yo lo que me doy cuenta en Cofonorte, lo que siempre se ha llevado es que el mantenimiento siempre se va a deber. No hay un ahorro precisamente por parte de cada asociado diciendo que, vamos, si este mes me produjo tantos millones el vehículo, entonces vamos a sacar un 10% para el mantenimiento. Eso no se hace. Por lo general, todas las actividades de mantenimiento se pagan a mes vencido, o sea que siempre vamos a estar debiendo el mantenimiento. Creo que es una de las grandes carencias que tiene. Y precisamente estaba haciendo hoy una visita de campo y es muy triste ver ya como un cementerio de aproximadamente unos 6, 7 buses que están quietos ahí. Y son saldos, en cada bus tiene saldo rosa aproximadamente de 45, 60 millones de pesos debido al mantenimiento. Bueno, mira, en el marco global de la mantenibilidad, cuando uno tiene una tercerización completa de sus procesos, en teoría llega a ser más eficiente una empresa. Eso dice la teoría. La realidad dice otra. Eso es el entorno cuando yo tengo personas especializadas en un punto. ¿Qué pasa en Colombia? Colombia tiene una situación bastante peculiar y es que las empresas que generan servicios tienen la particularidad general es que ellos no son especialistas en una parte. Ellos se encargan de hacer un paquete de trabajo. Entonces, la persona que te hace la parte de rodaje también es capaz de hacerte la parte eléctrica y también resolverte una parte motor. Esa es la realidad, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones se prestan pues justamente para comenzar a generar ese tipo de desperdicios. Una de las estrategias que uno puede llegar a tomar con terceros para poder evitar ese tipo de situaciones es no generar los sobrecostos por actividades, sino uno incluirlos dentro de su misma cultura. ¿Qué quiere decir esto? Los terceros, a mi modo de ver, no deben trabajar por una actividad dada. Financieramente es bastante complejo manejarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando tú le comienzas a generar un tercero unos costos fijos a partir de una reparación dada, esa reparación comienza a generarse altos costos porque por alguna extraña razón, y también es natural el proceso, muchas veces se genera en nuestra cultura colombiana, se genera el mal hacer las cosas, o por el contrario, la curva de crecimiento se los vuelve muy hábiles y comienzan a generarse muchas más situaciones que comienzan a elevar los costos. Ambas van a llevar a lo mismo, a unos costos altísimos. Entonces, ¿qué sugiero yo? Como son empresas que generan múltiples servicios, lo ideal es comenzar a hacer negociaciones con terceros en los cuales yo me los traigo a mi patio taller. Les digo, bueno,
¿cuánto es el costo de una hora hombre de su técnico? Tanta plata, ok, esa hora voy a colocar el técnico suyo acá, con la herramienta suya, con su dotación, todo lo que es su empresa, pero trabajando bajo mi cultura. ¿Qué hace esto? Que ellos se vuelvan eficientes a mi estilo. Es decir, si yo soy eficiente, ellos se van a poner eficientes. Si yo soy ineficiente, ellos van a ser ineficientes. Por eso digo que todas las estrategias inician de la cultura organizacional de mi propia compañía. Cuando yo comienzo a jalar ese tipo de procesos, yo comienzo a optimizar los costos porque ya las actividades, esa curva de crecimiento, de aprendizaje, donde ya se vuelven más hábiles haciendo otras cosas, no lo vuelvo rentabilidad para otra empresa, sino lo vuelvo rentabilidad para mi empresa en ahorros de tiempos. Esa es una de las estrategias que yo te diría que podrías tomar. ¿Por qué? Cuando uno cede las cosas a los terceros, pues justamente ejecutan las cosas y después dicen, ¿cómo así que la cuenta me salió en 15 millones de pesos? Sí, tocó hacer todo este tipo de situaciones. El problema es ese, tú no tienes con qué, y entonces si tú no operas no ganas, pero entonces no tienes con qué pagar, pues te van a decir, el activo se queda acá. Eso es lo que sucede. Entonces yo por eso sugiero que los terceros sí son parte integral de la empresa, no de ser total, porque no puedo perder todo mi poder, pero sí debo apropiarlos hacia mi cultura. En caso que yo no tenga un taller, que yo no tenga una situación en la cual yo pueda apropiar cultura de ellos hacia la mía, las negociaciones ahí es mejor plantearlas hacia qué es lo que ellos están haciendo para ser partícipes de mis necesidades. Las empresas colombianas tienen esa particularidad que siempre están abiertas por una razón, porque siempre están buscando la rentabilidad financiera, más no ven su especialización del negocio. Entonces, una empresa se le puede medir a lo que sea, literalmente. Si uno es capaz de negociar desde un punto de vista financieramente rentable para ellos, ¿qué es lo que yo necesito? Esa situación que tú me comentas, las empresas, es lo que llaman normalmente en las empresas las materas. Aquellas cosas que sirven y se quedan ahí y que normalmente terminan siendo deshuesadas porque necesitan partes de esas para poner a funcionar otro activo. Ese tipo de situaciones son las que se deben evitar, pero para eso yo te sugeriría que siempre es vital tener un tercero, pero no trabajarlo a partir de actividades, sino trabajarlo a partir de horas hombre y apropiarlo dentro de mi pago de ayer. Ok, amigo, gracias. Pedro, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, yo la pregunta que tenía prácticamente fue respondida, era que quería saber cuál es la estrategia óptima para que una empresa pueda ser eficiente a un bajo costo y mantener su flota siempre a un nivel de servicio que le permita no generar sobrecostos en su operación. Es el caso mío, pues en el caso de la empresa a la cual estoy haciendo el proyecto, pues ellos quieren ser eficientes, pero quieren estar siempre rentables, que no les afecte tanto el costo del mantenimiento para que puedan mantener el activo hacia su vida útil. ¿Sí? Bueno, Pero veo cosas ahí en la respuesta del dinero libre que están basadas en la estrategia y en la cultura del organizacional de la empresa. Sí. Y eso eso es vital dentro de una organización, eso es vital. Es una situación en la cual, si yo quiero justificar las cosas, esta justificación se da a partir de los ahorros que yo puedo llegar a generar, pero siempre busquen las situaciones que mantenimiento es y seguirá siendo visto desde el punto de vista financiero un gasto para la compañía. Sí. Entonces, eso cambiarlo culturalmente, cambiarlo en la compañía es muy difícil, es muy complejo. Entonces, es cuando uno tiene que convertirse no en un gestor de mantenimiento, sino en un gestor del activo. Y ese activo, vuelvo e insisto, el activo tiene que ser una parte integral, entonces no es como yo lo mantengo, sino cómo lo opero. Cuando uno abre sus propias partidas presupuestales, generando ahorros para la compañía, pues esos ahorros, ¿cuáles son? Pues es cuando no le dice a un financiero, pero es que esa plata que yo estaba ahorrando,
Esa es plata que usted no tenía contemplada, permítame utilizarla para qué, para hacer mejoras que al final del cuento va a ser el mismo ahorro, pero usted no lo va a ver ahorita en un año, lo va a ver en 2 años. Espéreme porque yo tengo que hacer otro tipo de técnicas, comenzar a avanzar en ese tipo de situaciones. Pero yo soy de las personas que insiste que el mantenimiento no es simple y sencillamente el cambiapiezas, el que hace las actividades y las rutinas con respecto a manual. No, es el gestor del activo, aquel que busca los ahorros a partir también de la parte operacional. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo estoy operando? Venga, esa transmisión, por ejemplo, muchas veces en lo que sucede con un caso aquí, que es el Volvo. No, es que vea, Volvo me tiene una transmisión Voito, me tiene una ZF. Venga, ¿cuál es la eficiencia entre una de las dos? ¿Qué pasa si yo tengo una ZF y no una O o una Void? ¿Qué pasa si yo comienzo a tomar este chasis o este chasis? ¿Qué pasa si yo coloco un chasis Mercedes a funcionar en periodos en carreteras donde el 80% es llanura y el 20% es subida? Pero ¿qué pasa si yo cojo un Volvo que es subida y otra parte que es bajada? Y comienzo a mezclar ese tipo de situaciones generando un análisis estadístico. O sea, comienzan a determinar que yo tengo que comenzar a mirar el activo, cómo lo opero para poder buscar mis propios ahorros para invertir en propio mantenimiento. Y que el mantenimiento, hay muchas técnicas, creo que eso sobra decir, pero que para mí es primordial generar una cultura para poder avanzar en las mismas. Hay un aspecto que Diego ha nombrado y no quiero que pase de lado, porque es fundamental, y es el manejo, primero la captura de información, el análisis de dicha información en función de tomar decisiones. La estadística dentro del mantenimiento toma un papel fundamental, siendo coherente con lo anterior. No sé, Diego, si nos puedas contar cómo es el uso de esos análisis estadísticos en el ejercicio que tú haces de programación del mantenimiento. Bueno, cuando uno comienza a determinar qué es lo que uno necesita, uno comienza a ver cuáles son las herramientas que yo necesito para poder hacer algo. Entonces, cuando uno comienza a mirar ese tipo de situaciones, uno tiene que buscar yo cómo analizo la información. Cuando analizo la información, yo comienzo a ver qué es lo que yo necesito. Cómo me voy o cómo yo comienzo a buscar la parte que necesito para poder buscar un objetivo común. Los análisis estadísticos son supremamente importantes. Son situaciones en las cuales me pueden dar bastante idea a las cosas. Entonces, literatura estadística creo que hay montones, existe por todas partes y pues fácil acceso. La literatura que es más fácil, que ha sido apropiada de manera mucho más fácil al entorno latinoamericano, es la llevada por la técnica del Six Sigma. El Six Sigma ha sido una técnica que ha llegado a la mejora de muchos procesos. Aquí en Colombia he conocido muchas empresas de casos de éxito que han manejado el Six Sigma y les ha funcionado. Aquí en Colombia uno de los líderes fue Philips. Y en ese entonces, hace unos años, uno de los líderes en esto era Hans Wilches, y que ahorita uno de los líderes, de los actuales líderes, pues, son la Universidad de los Andes. Cuando hablan de los Black Belt, los Green Belt y todo este tipo para la mejora de los procesos. Y comienzan a jalar los análisis estadísticos desde ese punto de vista. ¿Qué tipo o qué particular tiene esos análisis estadísticos? Los análisis estadísticos plantean como tal una distribución en la cual yo comienzo a trabajar. Normalmente utilizan una distribución normal para poder comenzar a generar algún tipo de información y comenzar a mirar, a trabajar cómo puedo llegar a mejorar mis procesos y a partir del mismo generar una cosa que llaman los ANOVA y la construcción
de los análisis la experimentación para poder generar algún tipo de mejora al final de una actividad realizada. Cuando uno comienza con este tipo de situaciones, pues yo le sugiero siempre comenzar con ese tipo de análisis, que son distribuciones sencillas, que son distribuciones donde yo comienzo a mirar desviaciones a niveles de sigma, a niveles de cómo es mi desviación y que puedo manejar con software de uso normal como un Excel. Yo les sugiero siempre manejar ese tipo de situaciones de esa manera, donde es siempre una distribución normal para iniciar. ¿Qué es lo que tiene en particular? Que cuando uno comienza a hacer este tipo de situaciones, comienza a estandarizar su información, comienza a ver cuál es la necesidad que yo tengo y para dónde yo me voy. Entonces, cuando yo comienzo a tomar ese tipo de cosas, comienzo a estandarizar todo lo que yo estoy haciendo. Comienzo a estandarizar mis procesos, mi información. Ya sé que la información tiene que llamarse de esta manera y que la necesito de esta forma. Y comienzan a estandarizarla absolutamente toda. Una de las cosas que yo sí les digo es comiencen por ahí. Cuando comienzan a analizarla estadísticamente, cuando ustedes comienzan a ver cómo son los enfoques de los diferentes enfoques, ustedes comienzan a analizarlos, porque ustedes solitos van a comenzar a determinar qué es lo que necesitan analizar. Por ejemplo, combustible, en dónde se me comporta, cuáles son los buses o los automotores que se me comportan en mejor consumo de combustible y los cuales que no, y esos que no, comenzar a analizarlos por qué no. Hay una falla de turbo, hay una falla de combustible, las frecuencias de los filtros de aire se están quedando, los filtros de combustible están generándose un taponamiento, o bueno, X o Y cosas. Cuando ya comienzan a apropiar este tipo de situaciones y ya comienzan a ver que la distribución normal les queda corta, porque ya no encuentran situaciones, ahí es cuando comienza uno a salto. Y ese salto es cuando yo me voy a mirar la distribución de tipo binomial, o me voy a una distribución de Poisson para poder determinar cómo se está moviendo ese tipo de cosas, o me voy un poquito más arriba y voy a una distribución de Bernoulli. Todo esto va a ser un camino que va a llegar a la distribución, al análisis estadístico que reina en mantenimiento desde épocas de hace años. Las famosas curvas de la bañera, la recta, la curva de yo no sé tipo de situaciones, todo ese tipo de cosas se generaron a partir de una distribución bastante peculiar que se llama la distribución de Weibull. Los análisis estadísticos para la gestión de los activos tienen que lanzarnos a eso, hacer análisis Weibull. Weibull es el que nos va a marcar la diferencia y lo que nos va a generar al final. Podemos analizar cómo estoy yo en mantenimiento en algunas partes y yo cómo puedo gestionar para que la vida de un activo pues realmente sea larga y rentable para una compañía. Entonces, con Weibull ustedes pueden analizar, por ejemplo, la probabilidad de falla de un mecanismo específico, la probabilidad de falla de algo, cómo está mi población en salud con respecto a mi backlog de mantenimiento. Ese tipo de situaciones tengo que analizarlas desde el punto de vista utilizando Weibull. Es mi recomendación, aunque siempre insisto, no todos dominan Weibull, pero sí es buen inicio comenzar con una distribución normal, que es la famosísima campana de Gauss, para comenzar a trabajar desde ahí, para lanzarnos un camino poco a poco hasta llegar a Weibull. Excelente. Pedro. No sé, Víctor, si responde un poco tu pregunta. Sí, para mí está claro, pero me interesa ver la posición de Pedro y de William. No le escuchamos al ingeniero Víctor. ¿Aló? ¿Se fue? Perdón, listo. William, Pedro, ¿hay alguna duda? No, ha sido muy clara la metodología que implementan en todas estas técnicas y estrategias. Bueno, entonces para concluir,
Definitivamente lo que hemos encontrado en otro tipo de empresas y lo poco que encontramos documentado respecto del estado del arte del mantenimiento de flotas de vehículos en Colombia, eh, con con los temas que hemos tratado con Diego, pues adquieren, toman otra perspectiva. Por favor, último momento, última posibilidad de pregunta para el ingeniero Diego respecto de la construcción de ese estado del arte. No sé Listo. si hay algún libro. Dice que la parte de que la información sale de la parte de test, entonces no sé si hay algún libro aparte para que podamos buscarlo. Y precisamente, Mira, ¿hablo con William o con Pedro? William, William, mira, los libros se quedan normalmente en el olvido. ¿Por qué? Porque en un libro que yo te estoy diciendo, mira, consíguete un libro de X o Y autor, créeme que todos los días se está renovando la bibliografía. Por esa razón, ustedes están en una institución que les brinda acceso a las bases de información. Ujú. Las bases de información es un punto de partida bastante importante y que ustedes pueden llegar a buscar información muy actualizada. Yo un libro como tal que te recomiende, mira, yo te recomendaría en este momento para que tú inicies en tu proceso de análisis de información, por ejemplo, que parece algo fundamental dentro de las compañías, es los libros de control de procesos. Los libros de control de procesos y Six Sigma te pueden dar bastante idea hacia dónde tú vas. Esos libros te pueden llegar a mostrar técnicas de análisis de datos y análisis estadísticos. Libros sobre mantenimiento podrás encontrar muchos, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que es que en este momento existe mucho loco suelto. Y muchas personas que hablan de las situaciones sin saber y sin haber vivido la realidad de las cosas. Yo siempre creo en Luis Améndola porque Luis Améndola es una persona que trabajó y es una persona que sabe la realidad de las cosas. La literatura de él es bastante centrada en la realidad. Carlos Parra también, y no sé, la verdad no sé si Juan Carlos ha sacado publicaciones recientes. Yo le conozco, son solo sus conferencias y pues mi experiencia de haber trabajado en su empresa. Entonces no sé hasta qué punto. Pero lo que te recomendaría en este momento es utiliza las bases de información. Una base de bases de información donde encuentras muchísima información al respecto es la de Scopus. Scopus tiene gran cantidad de artículos que tú puedes llegar a aprovechar para poder generar tu estado del arte. Pero vuelvo, insisto, no lo busques como mantenimiento, no lo busques casos específicos de esto. Búscalos, si deseas, como casos de éxito enfocados hacia una técnica que pueden llegar a generarte algo más. Por ejemplo, cultura organizacional, implementaciones de Six Sigma en procesos de mantenimiento o de gestión de activos. Ese tipo de las que llama uno que las keywords te pueden llegar a generar unos resultados realmente efectivos. Sí, eso yo te lo diría que es en general lo que podrías estar buscando. Ok, gracias, ingeniero. Les leo algunos de los títulos de, de Luis José Améndola. Entonces, confiabilidad humana, estrategias y tácticas del overhaul, gestión de activos desde la etapa del diseño, análisis de la causa raíz, gestión de proyectos de activos, estrategias y tácticas en la dirección de proyectos, dirección y gestión de una parada de planta, alineación del project management con la estrategia organizacional, gestión integral de activos. Un momento. Gestión integral de activos, estrategias y tácticas en la dirección y gestión de activos.
organización y gestión del mantenimiento, modelos mixtos de confiabilidad, finanzas para la gestión de activos. Pues básicamente los títulos evidencian la información que nos está compartiendo Diego. Ok, Bueno, ahora Diego, ¿tienes algún comentario final? Pues miren, mi comentario final es, vuelvo, insisto, piensa en el mantenimiento no como mantenimiento, sino como un gestor del activo. No piensen que el mantenimiento es simple y sencillamente optimizar las rutinas. Piensen en el mantenimiento ahora como una gestión del activo donde yo tengo en cuenta mi cultura organizacional y que normalmente cuando uno está estudiando uno no ve la cultura tan importante, pero en el momento de verla en la realidad marca un hito. Sí, eso es Y la cultura fundamental. organizacional, si no hay cultura organizacional, ustedes no van a poder hacer absolutamente nada. Eso es arar contra la Y si, corriente, eso es arar en el mar. si ustedes no tienen cultura, tienen sobrecostos, tienen ineficiencias, tienen una confiabilidad baja. Si tienen personas comprometidas y alineadas en una cultura de la responsabilidad, del respeto, de diferentes tipos de valores, cualquier estrategia que ustedes tomen va a generar efectos positivos en la organización. Las estrategias todas son válidas y ustedes determinan cuál es, pero ustedes siempre piensen que esto ustedes están gestionando el activo y es válido acabar un activo y reemplazarlo en 3 años, 5 años, siempre y cuando ustedes lo vean financieramente rentable. Es una estrategia, pero véanlo siempre desde el punto de vista que ustedes están gestionando un activo y cómo lo van a utilizar en su vida, pero también apropiarlo hacia una cultura organizacional. ok, ingeniero, muchas gracias. Un gusto. Y pues lo que ustedes deseen, creo que Víctor, te puedes dar mi correo, Sí, pueden claro. escribir cualquier tipo de pregunta, no hay ningún tipo de problema. Listo. Diego, de verdad, muchas gracias por este ejercicio. Es sumamente productivo y constructivo. Pedro y William, hombre, chévere que logramos esta reunión virtual. Señores, espero que le saquen el jugo y por supuesto, tal y como lo dice Diego, ante dudas, inquietudes y preguntas, pues aquí estamos para facilitar los diferentes ejercicios. Perfecto. Bueno, con este comentario quiero dar cierre a esta conversación. Muchas gracias a todos por su participación. Considero que el ejercicio fue exitoso, sobre todo gracias a Diego por ayudarnos. Bueno, con Señores, el mayor de los gustos. gracias. Gracias y buen día. Bueno, ingeniero, buen día. Bueno, Igualmente, que gracias. tengan un buen día. Gracias, ingeniero Hasta Diego, luego. muy amable. Que estén muy Ay, Dios mío. Las 11 y no he hecho esa vaina. Dios santo. You are currently the only person in this conference.